Así que empezamos esta charla de legislación y documentación en clínica dental. El problema que solemos tener los dentistas es que, pues nos imaginamos un mundo muchas veces de fantasía y de bienestar. Eso es lo que muchas veces se nos vende, que es todo feliz, que la odontología está muy bien. Bueno, es cierto que está muy bien, que da muchas satisfacciones, pero el problema que tenemos es que luego llegan los problemas. Los problemas son, los de siempre. La gente que entiende que el negocio privado es una cosa de lo que se puede a veces sacar cierto beneficio. Entiendo que todos tenemos que pagar impuestos y todos tenemos que cumplir normas, eso es cierto, pero muchas veces nos encontramos con problemas que nos dan Hacienda, Sanidad, los ayuntamientos y todo el que se quiere meter en nuestro campo para regular de una manera u otra. Esas regulaciones evidentemente muchas veces son necesarias, pero bueno, ya sabemos todos. ¿Qué os voy a decir que no sepáis? Así que empezamos con ¿qué debo tener en mi clínica? Pues bien, en mi clínica fundamentalmente hay que tener una serie de papeles que tampoco son tan difíciles de obtener. Lo primero sería todo lo relativo a las licencias. Como sabemos, en una clínica, para que te la abran, es necesario tener una licencia. Esa licencia, ahora lo vemos, es la licencia sanitaria. La licencia sanitaria la concede la comunidad autónoma. Hay que tener en cuenta que casi todas las comunidades autónomas, todas, tienen una licencia primero de instalación y otra de funcionamiento. La licencia de instalación se pide cuando tengo el local, ya tengo toda la comprado o alquilado, y lo que quiero es iniciar la obra. Entonces se pide esa licencia de instalación, se pide a la comunidad autónoma en el que presentamos los planos de la licencia. Al presentar los planos, ya nos dirán si hay algún problema, si faltan las barreras y todo ese tipo de cosas. Una vez terminada la obra, se suele pedir la licencia de funcionamiento, que es la que ya nos permite poder abrir la clínica. Para que la licencia de funcionamiento sea establecida, tiene que venir un técnico de la comunidad autónoma a revisar si todo está bien. Lo que suelen hacer es comparar el plano que les hemos entregado en la licencia de instalación con lo que hay en la licencia de funcionamiento. Es lo que suelen hacer. Hay que tener en cuenta que todas las comunidades autónomas tienen publicada en su web ciertos requisitos que tiene que tener la clínica en concreto. Por eso, no sé si me estáis viendo de otras comunidades autónomas que no sean la Comunidad de Madrid, cada comunidad autónoma tiene sus características, aunque casi todas son más o menos las mismas, pero cada una tiene a lo mejor alguna peculiaridad. Así que os entráis en el portal de licencias de la comunidad autónoma y lo miráis. También hay que tener en cuenta que esa licencia se renueva cada 5 años. La renovación cada 5 años se hace todo vía telemática, y no avisan. Eso es muy importante. Lo de que no avisan porque luego a lo mejor se nos pasa la fecha y entonces, es que se nos puede pasar la fecha incluso años. Entonces tendríamos que pedir una licencia nueva. Así que muchísimo cuidado con eso. Como os digo, toda la legislación está en la web de las comunidades autónomas siempre. Hay alguna legislación que no está, que es la relativa a barreras arquitectónicas. Esa, el que os haga el proyecto, el arquitecto que os haga el proyecto os puede ayudar. Y eso, que tengáis en cuenta que se reúna cada 5 años. Ponéis un aviso o lo que sea, pero todo por vía telemática. Lo de la vía telemática me refiero que ahora todos los autónomos y todas las empresas se tienen que dirigir a la administración pública por vía telemática. Ya no podemos ir a una ventanilla famosa. Así que os recomiendo que tengáis preparado vuestro certificado digital o el DNI electrónico o lo que haga falta. Sí que hay que tener también cuidado a las novedades y cambios de órdenes, porque las comunidades autónomas a veces cambian las órdenes de licencias
y nos podemos encontrar con novedades que no teníamos en cuenta. Por ejemplo, hace 2 años se publicó en la Comunidad de Madrid una nueva ley, una nueva orden de licencias que requiere una serie de cosas, como por ejemplo tener un desfibrilador en la clínica para si vamos a realizar cirugías, también tener oxígeno. Y también se exige para sedación unos requisitos que son sedación consciente vía inhalatoria, unos requisitos que son muy complejos, la verdad. Sedación consciente vía inhalatoria, o sea, es decir, de esos, el famoso gas de la risa. Lo estoy diciendo un poco así de broma, pero es más o menos eso. Así que cuidado con las legislaciones nuevas. Un detalle para los que estén en Madrid, si alguno tiene alguna duda sobre eso, las legislaciones están todas en las webs de los colegios, también en la comunidad autónoma, y si tenéis dudas os podéis poner en contacto directamente con la comunidad autónoma, con Sanidad, que ellos os la aclaran. En concreto para Madrid, los cambios estos de la orden de 2018 para las clínicas ya abiertas se tienen que implementar en mayo de este año. No sé si por el problema del coronavirus lo extenderán a más fechas, pero bueno, para principios de mayo hay que tenerlo todo previsto. El problema también es que hay que pedir una licencia al ayuntamiento, y en España hay 8.124 ayuntamientos. Entonces, 8.124 ayuntamientos, con cada uno su legislación sobre todo tipo de cosas, pues puede ser un problema muy serio en el sentido de saber exactamente a qué tenemos que atenernos cuando abrimos una clínica dental. Sí que es cierto que los ayuntamientos no van a poner problemas, digamos, sanitarios, es decir, de qué sillón tengo que poner, por poner un ejemplo, sino que se refieren más a barreras urbanísticas o a barreras arquitectónicas o a conservación de fachadas. Así que mucho cuidado con eso. Tenerlo en cuenta también cuando queráis abrir una clínica dental, porque pues bueno, podéis tener un problema. La licencia de apertura, la licencia del ayuntamiento, que no tiene nada que ver con la licencia de obra, que si vais a hacer una licencia de obra tenéis que pedir, no se renueva, es decir, esa la pides y ya pues la tienes para siempre. Bueno, para siempre mientras sigas abierto. Cuidado con las clínicas antiguas, porque si vamos a comprar un traspaso, hay algunas clínicas antiguas que les siguen concediendo las renovaciones en Sanidad de la comunidad autónoma porque suponen que algún día el dueño se jubilará. Entonces, si compramos una clínica que, por ejemplo, esté en un cuarto, pues podemos tener problemas para la renovación o el cambio de titularidad. Así que tener mucho cuidado con eso e informaros antes en la administración correspondiente. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en concreto en el Ayuntamiento de Madrid, hace 2 años, o antes de que estuviera el nuevo equipo de gobierno, se hizo una campaña para que había que tener ciertas cosas expuestas. Una plantilla de profesionales sanitarios, la chapa identificativa que fuera obligatoria en todos los profesionales sanitarios, es decir, la chapa en la solapa de los profesionales. Un cartel de precios, que eso es una cosa que trajo mucha polémica, porque bueno, pues una clínica dental, evidentemente, pues precios, pues dependerá del tratamiento y dependerá del paciente y dependerá de muchas cosas. Entonces, tener un cartel de precios como si fuera eso, una cafetería, con todos mis respetos a los dueños de cafeterías que tantas alegrías nos ofrecen y que ahora echamos de menos, pues bueno, pues es un poco complejo. También había que tener una cartera de servicios, el cartel de no fumar, que bueno, es preceptivo, sí que es cierto, en casi todos los establecimientos abiertos al público debido a la ley antitabaco, y tener claro el asunto de los medios de pago y la financiación. Eso se hizo por el asunto que todos conocemos de iDental, que bueno, pues al final pues se pagan justos por pecadores, y en ese momento se decidió que había que tener los medios de pago y la financiación clara. Pues bueno, hay muchas clínicas pequeñas, el asunto de la financiación pues no es que lo lleven mucho, pero bueno, sí que hay que tener algún ejemplo de estas cosas. Pasando del tema de las licencias al tema de la protección de datos, que es un tema muy importante ahora mismo, más aún ahora que estamos en casa y a lo mejor se nos ocurriría estar haciendo cosas con nuestros datos de pacientes, vamos a dar algunas pinceladas sobre el tema.
La normativa de protección de datos lleva muchos años, pero en 2016 se introdujo un reglamento de la Comunidad Europea que bueno, modificaba un montón de cosas en cuanto a protección de datos. Es cierto que ese reglamento estaba, digamos, más orientado a la protección del ciudadano en Europa con respecto a las grandes compañías de Internet, que, bueno, pues para intentar mejorar la protección de los datos de los ciudadanos de Europa. Pero bueno, también nos afecta no solo como ciudadanos, sino como dentistas y gente que maneja datos de salud. En concreto, en España, el reglamento de la Unión Europea se traspuso por ley orgánica en 2018, que bueno, pues es una modificación de la antigua ley de protección de datos. Entonces, pues bueno, esta ley, como veis, de 2018 ya está vigente y que bueno, pues hay que respetarla. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues bueno, esto que os pongo, esta imagen que os pongo, está sacada de la Agencia de Protección de Datos, que tiene unas infografías muy buenas. Están en la documentación, en la sección de documentación, hay una que pone infografías, y dentro de infografías adaptación del reglamento de protección de datos al sector privado. Entonces, nos indica una serie de cosas, pues os destaco aquí, digamos, las más importantes. Lo primero sería revisar las medidas de seguridad. Pues bueno, para la revisión de la medida de seguridad lo único que habría que hacer es un papel, que lo podéis hacer vosotros mismos. Sí que es cierto que os comento que no es necesario, si somos una clínica pequeña, o incluso una clínica grande, y el dueño es una persona, un sanitario, un dentista, vamos a decir, no es necesario contratar ninguna empresa de protección de datos. Eso lo podemos hacer nosotros si tenemos tiempo, sí que es cierto. Lo primero sería eso, revisar las medidas de seguridad a la luz de los resultados de análisis de riesgos. Pues qué medidas de seguridad hemos tomado. Por ejemplo, bloqueo de los ordenadores con contraseña, bloqueo del fichero con llave, copia de seguridad cada semana, etcétera, etcétera. También hay que establecer mecanismos para realizar notificaciones de quiebra de seguridad. Eso sería, por ejemplo, si se nos pierde el disco duro, cosas de esas. Así que os recomiendo mucho tener mucho cuidado con esa cosa de los discos duros que os lleváis de un lado a otro. También hay que hacer un análisis de riesgos. En Internet hay un montón de ejemplos de análisis de riesgos. Yo os lo recomiendo que los busquéis. Usáis el Google, que es una herramienta buenísima, y ahí miráis los resultados, miráis cómo hacer un análisis de riesgo. Pues, ¿qué riesgos tengo en mi clínica? Pues, por ejemplo, que alguien mire una ficha de un paciente estando la ficha abierta en el ordenador y que no sea él. Que alguien mire la ficha de un paciente en papel porque la dejo encima de la mesa. Que los datos de mi clínica estén en la nube y no tenga ninguna seguridad para eso. Que tenga un disco de seguridad, un disco de grabar, de estos, un disco de respaldo, y que no tenga contraseña ni nada. Esos son, por ejemplo, ejemplos de análisis de riesgos. Dentro también de lo que tenemos que hacer, si ya cumplíamos previamente, como es preceptivo, la ley de protección de datos, está adecuar los formularios al derecho de información. Todo esto que veis, que os digo que está en una infografía de la Agencia de Protección de Datos, lo que veis en naranja, si entráis en la web de la agencia o vais a donde pone lo de las infografías, etcétera, y pincháis en lo naranja os lleva a un enlace con ejemplos. Igual, los formularios, ¿eso qué quiere decir? Que ahora el paciente, cuando firma lo de la protección de datos de vuestra clínica, no puede hacer lo que hacíamos antes, que era poner una birria de trocito de párrafo diciendo cedo mis datos. No, ahora hay que hacer una cosa muchísimo más extensa. Igual, os recomiendo el Google como herramienta para buscar formularios de este tipo y adaptarlos a vuestra clínica. Se supone, casi todo el mundo que he visto tiene más o menos, para que os hagáis una idea, 3 folios. ¿Se lo lee el paciente? Pues bueno, debería leérselo y cuando lo comprenda, firmarlo. Que lo firma sin leer, evidentemente no es mi responsabilidad, porque es el paciente el que tiene que leerlo.
En cuanto a la adaptación de mecanismos y procedimientos para el ejercicio de los derechos, pues nada, pues si un paciente me quiere pedir la historia clínica, ¿cómo se hace? Pues me lo puede pedir por correo electrónico, si me adjunta su fotocopia del DNI, me lo puede pedir por carta, etcétera. Eso es lo de adaptar mecanismos. En cuanto a valorar lo de los encargados, es si yo ofrezco garantías y he adaptado lo que tengo en mi clínica. Yo soy el encargado del tratamiento de mi clínica, pues si los que están manejando los datos ofrecen las garantías. Y luego adaptar la política de privacidad. Evidentemente, en una clínica todo el mundo sabemos que la privacidad que tenemos que tener es la más alta. Es decir, cuidadito con eso de poner las fotos de los pacientes sin autorización de los mismos expresa para lo que sea, así que mucho cuidado. Este es el enlace web que os digo de la Agencia de Protección de Datos, en el que puedo pues bajar la infografía esta. Os la recomiendo, de verdad que está muy bien. Y como os digo, si le dais a lo naranja, pues podéis bajaros ejemplos, etcétera. Esto es, digamos, el resumen. El punto 1 que pone ahí, lo de designación de un delegado de protección de datos, eso os lo explico ahora mismo. En cuanto a la adaptación ya concreta de mi clínica, hay que tener en cuenta que, bueno, la historia clínica, como sabéis, es un documento que tiene datos de salud, por tanto, requiere de la protección más alta. Así que muchísimo cuidado con la difusión, etcétera. Sí que es cierto que la historia clínica, lo que exige la ley de protección de datos ahora, no como antes. Antes yo, si el paciente me pedía los datos, yo podía entregar un resumen. Ahora no, ahora dice que tiene que ser una copia de la historia clínica. Ojo, fotocopia de la historia clínica. Pero hay que tener también en cuenta otra cosa. Dentro de la historia clínica no solo está el papelito donde digo yo... un paciente, o sea, el paciente Pepito acude el 20, o sea, una fecha 25 del 1, obturación oclusal 23, no. La historia clínica no solo es el papelito, eso, sino que es todas las pruebas complementarias que se le hayan realizado al paciente. Todas, radiografías, modelos, etcétera. Ojo, modelos me refiero a modelos de ortodoncia, porque los modelos de prótesis son modelos de trabajo y bueno, pues que se pueden tirar. Los modelos de ortodoncia no. Si el paciente nos pide esa historia clínica, que sepáis que el plazo de entrega para hacerla, que tiene que hacer una solicitud por escrito, además personal, es decir, si me está pidiendo la historia el marido de la mujer o la mujer del marido, eso no lo puede hacer. Me tiene que pedir cada uno su historia concreta, su historia personal. Si me la pide otra persona, si no tiene autorización por escrito con fotocopia del DNI de esa persona, pues no se lo puede entregar. Como os digo, el plazo de entrega es de un mes desde la solicitud, un mes. Lo que os decía antes del delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es una figura nueva que, bueno, pues es como una persona, vamos a decir, independiente que está en la clínica, que está en el archivo de protección de datos, que maneja el archivo de protección de datos para ciertas cosas. Ese delegado de protección de datos se supone, porque así lo dice, sí que es cierto que es una opinión mía a la luz de lo que pone la ley orgánica, que no es necesario nombrar un delegado de protección de datos si mi clínica está a mi nombre. Es decir, si mi clínica está a un nombre personal, doctor Pepito Pérez. No es necesario. Si está a nombre de una sociedad, sí que será necesario nombrar un delegado de protección de datos. Ojo, ese delegado de protección de datos no es necesario que sea, por ejemplo, una empresa externa, porque eso tampoco está excesivamente claro en la ley. Es decir, puede ser, pues por ejemplo, algún compañero, incluso un empleado de la consulta. Eso es un poco complicado, pero bueno, sería para otra charla. En cuanto a la conservación de los datos, tener en cuenta que la ley de protección de datos ya previamente decía que los datos se tienen que conservar en el formato original o en un formato que se pudiera consultar al menos 5 años después del último tratamiento realizado. Es decir, si hay un paciente que no viene desde hace 10 años a la consulta y no tenemos sus datos, pues no tendríamos por qué conservarlos. Así que eso, 5 años. También hay que tener en cuenta, en relación con eso, que el fin de las obligaciones por contrato que marca el Código Civil es de 5 años.
Es decir, es el tiempo en el que nos pueden exigir algo. En cuanto a la videovigilancia, pues bueno, ahora se admite videovigilancia por voz, así que pues bueno, puede ser interesante para nosotros, yo que sé, ponerlo en la consulta. Si queremos tener videovigilancia por voz, pues bueno, pues está admitido. Puede tenerse, por ejemplo, en la entrada, me refiero en la sala de espera, por si puede haber algún problema o similar. Pasando esta, digamos, resumen de protección de datos, vamos a los residuos y los controles que tenemos que tener en la clínica dental. En cuanto a los residuos, bueno, esto ya lo sabéis todos. Tenemos que tener un contenedor de punzantes y cortantes, que bueno, pues es necesario. Y hace un tiempo surgió una especie de polémica en relación a los dientes de leche, porque decían, había una leyenda urbana. Tener en cuenta que en esto ya estáis viendo en esto en este momento que hay una explosión de leyendas urbanas. Bueno, pues dentro de esas leyendas urbanas estaba que no se podía dar los dientes de leche a los niños porque son un residuo biológico altamente contaminante. Bueno, no es cierto, sí que puedo dar los dientes de leche porque se consideran basura, digamos, normal, es decir, como lo que tiro a la basura orgánica. Así que sí puedo dar los dientes de leche. En realidad también podría dar los otros dientes, a menos, como os voy a decir ahora, que tengan una obturación de amalgama de plata. Es decir, si a algún paciente les traído un diente que no tenga ninguna obturación de amalgama de plata y se lo quiere llevar porque le hace mucha ilusión, porque quiere ponérselo chapado en oro en el cuello, pues nada, pues que se lo lleve y que se lo ponga, que no tengáis problemas con eso. El tema importante es el tema de la amalgama de plata. Ese tema vamos a desarrollarlo un poquito más porque, pues bueno, pues hay novedades al respecto. Esas novedades al respecto se basan fundamentalmente en la regulación de la Unión Europea de 2017 que se publicó en España en mayo de 2017. Esa regulación europea se basa en la adhesión del Parlamento Europeo y la Comisión Europea al convenio de Minamoto, que es un convenio que se hizo internacionalmente para la eliminación del mercurio en todo tipo de industrias, no solo en la odontológica, sino, por ejemplo, aunque os resulte raro, en la de la crianza de peces en cautividad. Las medidas que se establecen en esa regulación europea, ojo, esto es muy importante, lo de europea, porque aunque está publicada en España en mayo de 2017, lo único que se hizo fue directamente copiar lo que dice la regulación. El problema de esto es que muchas comunidades autónomas, y no todas, tienen cedida la regulación en este tipo de cosas, en licencias sanitarias, el Estado la tiene cedida a las comunidades autónomas. Entonces, las comunidades autónomas, como no pueden adaptar una normativa estatal sin que el Estado diga, pues venga, a adaptarla, pues aquí no se ha hecho absolutamente nada. Así que bueno, para que sepáis, está prevista la prohibición total de la amalgama de plata para uso dental en 2030. Que yo no sepa dentro de 10 años si alguien seguirá usando amalgama dental, tampoco es mucho problema eso. A partir de 2017 solo se podía usar amalgama de plata encapsulada, no se puede usar a granel, y algunos os preguntaréis, ¿pero seguían vendiendo a granel? Sí, se seguía vendiendo a granel. Entonces, a partir de 2017 solo se puede, es decir, hace 3 años ya, solo se puede usar amalgama de plata de la que viene encapsulada. La tercera consideración es a partir de 2017, está unida a la de la amalgama de plata granel, 2017, que se prohíbe colocar amalgama de plata en menores de 15 años embarazadas o madres lactantes, a menos que el odontólogo considere lo contrario. Es decir, si vosotros queréis poner amalgama de plata a un paciente porque os da la gana, pues la podéis poner, porque como pone a menos que el odontólogo considere lo contrario, pues eso. Siempre teniendo en cuenta que supuestamente para 2030 hay que quitarlo. Y lo último, que es lo más polémico, es el tema de la colocación de un filtro de amalgama que elimine el 95% de las partículas. Este filtro de amalgama supuestamente tendría que empezar a haberse puesto en 2019, a principios de 2019, desde el 1 de enero, todas las clínicas dentales que colocaran amalgama de plata tenían que tener un filtro que filtrara el 95% de las partículas de mercurio.
además de contratar evidentemente el servicio de retirada y darse de alta en el número de identificación medioambiental, NIMA, número de identificación medioambiental correspondiente. El problema de este asunto es que, esto dice en la normativa europea lo siguiente, concretamente. En caso de colocar o retirar obturaciones de amalgama de plata, pongo el filtro. Es decir, ¿qué pasa si yo ni coloco ni retiro obturaciones? Ojo, con retirar también se incluyen extracción de dientes con amalgama de plata. ¿Qué pasa si yo no coloco ni retiro obturaciones de amalgama? Bueno, pues yo personalmente, he hecho una consulta a la Comunidad de Madrid, ¿vale? Los que estáis en otra comunidad autónoma, preguntar igual a la comunidad autónoma correspondiente sobre este tema. Es decir, si yo ni coloco ni retiro obturaciones, ¿qué hago? ¿Con un cartel que ponga ni se colocan ni se retiran obturaciones de amalgama me vale? Pues me dijeron que sí. Así que, pues bueno, yo os lo transmito para que lo sepáis. También tener en cuenta que, que el chisme ese de filtrar, pues tiene un problema porque me han dicho que, según me han comentado varios colegiados, si compro el que es más barato o alguno de los que es más barato, pues me estropea el equipo y el otro vale 2.000 euros. Así que, bueno, pues como casi ninguno coloca obturación de amalgama, que lo sepáis, que las comunidades autónomas, preguntarles, pero por lo menos la Comunidad de Madrid a mí me han dicho que no es necesario. ¿Qué más controles? Bueno, pues hay que hacer el control químico semanal, que es el típico control del cambio de color de las bolsas, que también hay unas tiras, y luego el control biológico mensual. El control biológico es el famoso que se hace con la incubadora. Y, ojo, hay que tenerlo por escrito identificando al operador. Por escrito no me vale un cuaderno digital hecho en Excel. Eso no me vale. Tiene que ser por escrito. Me compro un cuaderno, no hay un formato, digamos, un formato concreto. Me pongo cojo el cuaderno y ahí pego. Semanalmente, en realidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya no es semanal, es cada vez que se use el autoclave. Así que tened en cuenta eso de vuestra comunidad autónoma. El control químico, pego el testigo, pongo el operador y la fecha y la hora si quiero. Y el biológico mensual, igual, pego la pegatina que veis en el chisme este. Y cuando ya he hecho lo de la incubadora, pongo test realizado correctamente, operador, etcétera, y ya está. En cuanto a otros documentos que debo tener en mi clínica, está el tema de las hojas de reclamación. Bueno, esto es una cosa bastante polémica porque según la ley Omnibus, que es una ley que se publicó hace un montón de años en Europa, que fue la ley que tuvo el primer lío con los taxistas en España. Pero bueno, esa ley decía concretamente que si la clínica dental estaba a nombre de un dentista, no de una sociedad ni de otra persona, de un dentista, que no era necesario tener hoja de reclamación en la clínica y que si el paciente tenía cualquier queja debía quejarse ante el colegio de odontólogos correspondiente a la provincia. Bien. En vista de que esto mucha gente desgraciadamente no lo sabe, incluso a veces la policía municipal, si el paciente se enfada y llama a la policía municipal, tampoco lo sabe, sí que os recomiendo que las tengáis en la clínica, porque tampoco pasa nada. Esta hoja de reclamación se piden en sanidad y son 3 copias, una para el paciente, una para la administración y otra se queda en la clínica. Ojo que el paciente rellena la hoja en la misma clínica, ¿vale? Y luego se lleva las otras 2 copias, pero no se la puede llevar a su casa a rellenar, así que, que eso lo sepáis. Entonces, que por mucho que quiera llevársela fuera, pues que no puede llevársela, tiene que rellenarla en la clínica. En cuanto a la cartelería que hay que tener, aparte del tema de las hojas de reclamación, aparte del cartel de las hojas de reclamación, que es, si las tenemos, es un cartel que tiene cada comunidad autónoma. Aquí os pongo el ejemplo del cartel de la Comunidad de Madrid, pero eso en consumo de la comunidad autónoma directamente os pueden hacer una copia, o pueden enviar una copia o bajarla de cualquier lado de la comunidad autónoma correspondiente. También tengo que tener el cartel de radiología, si tengo aparatos de rayos, tener en cuenta que si tengo solo un intraoral, pues con poner el de zona vigilada en donde está el aparato de rayos es suficiente. Y en la sala de espera o en un sitio visible hay que tener el cartel que veis a la derecha,
que os lo suele proporcionar la unidad técnica de protección radiológica que tengáis, o directamente os lo bajáis de la Sociedad Española de Protección Radiológica, que bueno, pues se pone ahí. Y así tenemos informados a las pacientes que puedan pues tener alguna duda sobre la radiación o cualquier cosa. En cuanto a otro tema también un poco polémico, el caso de la factura de prótesis, hay muchos colegiados que les sorprende que a veces pacientes, sobre todo pacientes que vienen de mutuas como Muface, les exijan que el dentista desglose en la factura el coste de la prótesis, es decir, que yo en mi factura, en la factura que le hago al paciente por mi trabajo, desglose, antes de poner el total, cuánto me ha costado a mí la prótesis del paciente. Es decir, que yo ponga tratamiento realizado, rehabilitación, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, coste de laboratorio, 100, coste total, 500, por ejemplo. ¿Y eso de dónde viene? Pues eso viene de la ley del medicamento, en que en su disposición adicional número 13 dice lo que estáis viendo. La colocación o entrega de productos sanitarios a medida por un facultativo no tendrá la consideración de dispensación, es decir, que el dentista no dispensa una prótesis, no como si estuviera vendiendo una prótesis, pero que debo desglosar los honorarios en los costes de facturación. Bien, hay gente que esto le puede parecer, esto es obligatorio para todo el mundo, no para los de Muface solo, sino para todos los pacientes. Hay gente que le puede resultar muy injusto, que bueno, que entonces parece que el tratamiento del odontólogo o todo lo que hace el odontólogo, gasto de laboratorio, gasto de sillón, gasto de auxiliares, materiales de no sé qué, estudio de la prótesis, etcétera, pues queda en nada. Bueno, pues eso también lo puedo desglosar en la factura si quiero, pero tener en cuenta que nosotros efectivamente en la prótesis, en la factura, lo que no tenemos que poner es lo de en vez de poner, me refiero, no hay que poner prótesis completa superior, por ejemplo, en la factura, porque yo no estoy vendiendo una prótesis, yo estoy vendiendo un tratamiento. Al efecto, os recomiendo una información que tiene el Consejo de Odontólogos, es decir, la entidad nacional, que dice que tiene una guía de cómo poner eso en las facturas, cómo indico yo en las facturas qué tratamiento protésico he hecho. Os lo recomiendo que le echéis un vistazo. Entráis en la web del Consejo con vuestro código RIDO y bueno, ahí os pone el asunto. Así que bueno, pues para finalizar este breve webinar, pues nosotros al final estamos así con la administración. Esto es el ciudadano, la administración nos está acaparando por todos los lados, así que bueno, dentro de lo posible hay que intentar tener todo pues un poquito bien, que tampoco son tantas cosas. Os recomiendo la web lxartis.es, que bueno, pues es una web que es mía, en la que hablo un poquito del tema del asunto de los autónomos, no autónomos, toda la legislación referente a odontología en España. No solo odontología, sino bueno, en realidad cualquier medicina privada.